Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una emisión más, a la primera emisión de Análisis Feminista. Este año que inicia 2026, pues arrancamos el día de hoy y me da muchísimo gusto que ustedes nos acompañen. Yo soy Lucía Lagunes Huerta, titular de este programa, y bueno, pues vamos a estar tocando un tema muy importante, pero antes de que le comente del tema, déjeme saludar a Radio Monarca 106.7 de FM, esta radio que se ha sumado desde el año pasado y de cual estamos muy felices de tener esta alianza con ellas. Pues está ubicada en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán de Ocampo. Saludos a todo el equipo de Radio Monarca, a su audiencia, feliz año. También a Radio Joco, déjeme saludar, 106.9 de FM, esta radio ubicada en el municipio de Jocotitlán, Estado de México. También un gran abrazo, saludo al equipo, a su directora de Radio Joco y por supuesto a toda su audiencia. Y pues el año 2025 cerró con temas muy importantes en el ámbito internacional, en el ámbito de justicia internacional, que pone a México pues una agenda importante en materia de derechos humanos, especialmente para las mujeres. Pues uno de los casos que desde CIMAC Noticias dimos seguimiento desde el momento en que se dio a conocer el caso de doña Ernestina Asensio Rosario, pues tuvo, digamos, su audiencia final, ya la sentencia en diciembre del 2025. Después de muchos años, recordemos que este caso ocurre con el gobierno de Felipe Calderón, donde ella es agredida sexualmente por militares, cosa que tanto Felipe Calderón como, por desgracia, el entonces titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, y varias instancias del gobierno de Veracruz de entonces como del gobierno federal, se coludieron para negar lo que había ocurrido. Pues esto finalmente llegó a la Corte Interamericana y le decía, en diciembre se dio la sentencia. Y esto marca agenda para este gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y por ello agradezco enormemente que esté esta mañana con nosotras Carmen Herrera García. Ella es integrante de Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, una de las organizaciones que acompañó el caso, que lo cuidó, lo protegió y logró, junto con otras organizaciones, que hoy tengamos esta sentencia de la Corte Interamericana para el Estado mexicano. Carmen Herrera, bienvenida. Sintetízanos la sentencia y lo que es este logro que han llevado ustedes, por supuesto, la familia de doña Ernestina, que hay que hacerles un reconocimiento a la tenacidad, al tesón, a la permanencia en busca de justicia, que desde el momento uno lo hicieron, pero las trampas del gobierno entonces les impidieron el acceso a la justicia en este país, y hoy lo logran años después en la Corte Interamericana. Bienvenida, Carmen, un abrazo, feliz año. Muchas gracias, Lucía. Igualmente un abrazo para ti y todo el equipo de CIMAC, que hacen un trabajo tan importante para dar a conocer la lucha por los derechos de las mujeres y las barreras que enfrentamos para hacerlos efectivos, especialmente sectores eh, excluidos como las mujeres indígenas, mujeres adultas mayores, mujeres que enfrentan otras vulnerabilidades como las que enfrentó doña Ernestina Asensio en este caso, que si se hubiera tratado de cualquier otra mujer, tal vez las hubiera superado y tal vez ella estaría contando su historia. Este caso nos demuestra que hasta el día de hoy, porque el caso no ha sido resuelto, no ha sido atendido y resuelto todavía
conforme la sentencia de la Corte Interamericana, estas barreras persisten. Entonces, como bien lo has dicho, la sentencia ha condenado al Estado mexicano por la violación sexual que perpetraron elementos del ejército mexicano que formaban parte del campamento que se instaló en la comunidad de la señora Ernestina en Tetlacinga. Lo condenó también, la Corte condenó al Estado por violación al derecho a la salud, porque no fue posible para sus familiares ni para ella lograr que fuera atendida de las consecuencias de la violencia sexual que vivió y que le ocasionaron la muerte. Entonces, eso la Corte declara al Estado en omisión de brindar esa atención a la salud que era urgente para la señora y que le pudo haber salvado la vida. En consecuencia, la Corte determina que el Estado es responsable por la muerte de la señora Ernestina, justo tanto por la agresión como por la omisión, y también por tortura, porque se le ocasionaron esos sufrimientos, esas consecuencias, con la finalidad de provocarle dolor, de provocarle un sufrimiento, y eran agentes del Estado. Entonces, es muy importante esta condena por la tortura porque hace imprescriptible la persecución a los responsables también, ¿sí? Em, También el Estado la Corte condena al Estado por haber negado la protección judicial y las garantías de debido proceso a que tenía derecho doña Ernestina y su familia, eh, por todos los factores y actores que intervinieron para lograr la impunidad de los responsables. Y la Corte, bueno, reconoce el contexto de militarización que influyó en este caso y en el resultado fatal con los hechos. Reconoce y nombra la intervención de las altas autoridades, bueno, del entonces presidente de la República, Felipe Calderón, de la CNDH, del Instituto Nacional de las Mujeres, que intervinieron, como no lo hacen en ningún otro caso de violación de derechos humanos y menos de una mujer, intervinieron para ignorar, para desacreditar la palabra, el testimonio de doña Ernestina, de que había sido agredida, de que había sido violada por miembros del ejército, e imponer una narrativa de desdén, de desdén y de desprecio por lo que vivió doña Ernestina en manos de sus agresores, para imponer esa narrativa y esa versión de que ella falleció por gastritis crónica no atendida, incluso como con lo que dijeron y con lo que se defendieron las instituciones posteriormente cuando negaron el acceso íntegro a la información que contenía el expediente, como atribuyéndole a ella la responsabilidad de no haberse atendido de la gastritis, ¿no? Entonces, esto la Corte lo retoma, lo subraya y lo toma en cuenta para la condena que hace para el Estado. Y otro aspecto muy importante fue la intervención de las barreras lingüísticas que dieron también este resultado, al no haber escuchado el testimonio de doña Ernestina, incluso descalificado, como lo hizo la presidenta entonces del Instituto Nacional de las Mujeres, de que ella no había dicho lo que dijeron que dijo, sin ser ella hablante de náhuatl, ¿verdad? Era más bien una manifestación
de un racismo, de una discriminación racial basada en la identidad, en la lengua, en el género, en la edad de doña Ernestina. Entonces la Corte retoma y considera aprobadas estas barreras de acceso a la justicia que enfrentó doña Ernestina. Y bueno, otro aspecto también sumamente importante que consideramos que es lo que inició, con lo que iniciamos este caso, fue por el acceso al derecho a la verdad. Em, el derecho a la verdad es un vacío que tenemos en nuestro país. Nos casi estamos acostumbrados a que sucede un escándalo y el siguiente oculta el anterior, nunca hay un esclarecimiento de qué pasó exactamente, cómo se investigaron los hechos, quién fue responsable, etcétera. Y el hecho de que la Corte condene al Estado por violación del derecho a la verdad en contra de los familiares, pero también de toda la sociedad, nos parece sumamente relevante y que debería ser muy tomado en cuenta para la agenda política de las transformaciones que este país, este gobierno ha prometido, comprometido con la población. Nos parece muy, muy relevante. Entonces, estamos en este momento ante el desafío de lograr un cumplimiento estricto, con todo rigor y con toda amplitud de la condena que la Corte hizo al Estado mexicano. Carmen, querida, ¿qué pasa antes de que entremos a estos desafíos que sin duda hay que tocarlos? ¿Qué pasa con toda la parte de justicia? La Corte se manifiesta, dice, te pregunto, que se cerró el caso, eh, digamos, temprano, de manera temprana. ¿Qué pasa con esta parte de la justicia, de identificar a los responsables? Entiendo que existen las bitácoras de quienes estaban en ese campamento el día que ocurrieron los hechos, es decir, la información los militares la tienen, sin lugar a dudas. Y no solo los militares, ya la Sedena, la investigación se estaba integrando primero por delitos sexuales, por las evidencias que los peritos habían encontrado al examinar a doña Ernestina antes de que falleciera, que encontraron muestras de evidencias de la violación sexual por más de una persona. Esto está demostrado. Las muestras de líquido seminal que encontraron en su cuerpo luego de la necropsia, fueron remitidas a la Sedena. Em, y esas muestras también fueron examinadas pericialmente en patología, en las diferentes instancias técnicos científicas que tienen que pasar este tipo de periciales, y se determinó que había cromosomas masculinos de por lo menos de más de 3 personas, por lo menos de 3 personas, y que esos cromosomas se podría identificar el ADN de los agresores. Estando eso y estando la recomendación de que se remitiera al laboratorio que tenía esa capacidad técnica de determinar el ADN de esas muestras, y estando una lista en el expediente de los miembros del ejército que formaron parte de ese campamento, se abandonó la investigación sin agotar esas diligencias que tenían que agotarse, que tenían que verificarse, y con la versión de la muerte por gastritis, eso quedó desechado y se impuso una determinación y un archivo de la investigación por muerte natural. Em,
Con lo que ha dicho la Corte, esta investigación se puede reabrir, se debe reabrir con todo rigor y determinar, completarla con base en esas evidencias que existen, que no fueron tomadas en cuenta, que fueron abandonadas por el Ministerio Público y que podrían determinar e identificar a los responsables directos, pero también la cadena de responsabilidades para que eso sucediera. Que es parte, perdón, Sí. No, adelante. que es parte de estas indignaciones que en 2007 precisamente levantaron la voz de varias organizaciones y personas de esta narrativa oficial que se instaló, que a todas luces era inaceptable. Era Exacto. una vergüenza, eh, no solo del presidente en su momento, de Felipe Calderón, sino que instancias que se crearon para proteger derechos humanos, como la CNDH y el entonces Instituto Nacional de las Mujeres, se coaligaran para sostener una versión oficial que era insostenible. Y precisamente por eso era importante que en este inicio del año pudiéramos traer la sentencia para que no se nos olvide los pendientes y los desafíos que quedan precisamente para este año y lo que viene, porque el caso de doña Ernestina nos recuerda lo que implica los militares en las calles cotidianamente de nuestro país, y después de doña Ernestina vinieron otros casos que sin duda abonan a esta revisión que hay que hacer de los impactos en la vida de las mujeres. Vamos a ir a un corte de estación, Carmen Herrera. Audiencia, volvemos, estamos en Análisis Feminista hablando de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de doña Ernestina Asensio Rosario, mujer indígena náhuatl de 73 años, quien fue víctima de agresión sexual en febrero del 2007. Volvemos. La Corte Interamericana emitió una sentencia histórica ante el caso de Asensio Rosario. El caso de Ernestina Asensio Rosario es un referente emblemático de la violencia estructural que enfrentan las mujeres indígenas en México. Ernestina, mujer nahua de 73 años, originaria de la Sierra de Songológica, Veracruz, fue víctima de una agresión sexual extrema el 26 de febrero de 2007, luego de haber sido atacada cuando regresaba a su comunidad. Antes de morir, Ernestina señaló que los responsables fueron elementos del ejército mexicano que se encontraban desplegados en la zona, en un contexto de fuerte presencia militar derivado de la Estrategia de Seguridad Federal implementada durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón. A pesar de los testimonios, de las lesiones documentadas y de las irregularidades evidentes en la atención médica que recibió, las autoridades estatales y federales negaron sistemáticamente la agresión sexual. La Procuraduría de Justicia de Veracruz y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sostuvieron que la causa de muerte fue una supuesta gastritis crónica, versión que invisibilizó la violencia sufrida y desestimó la posible responsabilidad del ejército mexicano. Esta narrativa fue respaldada públicamente por el entonces presidente de la República, lo que derivó en el cierre prematuro del caso y en la negación de justicia para la familia de Ernestina. El caso se inscribe en un contexto más amplio de militarización de la seguridad pública en México, donde las Fuerzas Armadas asumieron tareas policiales sin los controles civiles ni la capacitación adecuada en derechos humanos. Esta estrategia ha tenido impactos diferenciados y desproporcionados en mujeres, particularmente en aquellas que viven en comunidades indígenas y rurales. Los datos duros confirman que esta violencia no es un hecho aislado. De acuerdo con la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares del INEGI,
miles de mujeres han reportado haber sufrido violencia por parte de agentes del Estado. En la edición de 2016 se documentó que aproximadamente 97,000 mujeres señalaron haber sido violentadas por integrantes del Ejército o la Marina, incluyendo agresiones físicas, sexuales, intimidación y vigilancia. Tras casi 2 décadas de impunidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia histórica en el caso Asensio Rosario en México, en la que declaró al Estado mexicano responsable internacionalmente por la violencia sexual, la tortura y la muerte de Ernestina Asensio Rosario, así como por la falta de investigación diligente y el encubrimiento institucional. La Corte concluyó que México violó los derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud, a la igualdad ante la ley y al acceso a la justicia, y ordenó medidas de reparación integral, investigación penal efectiva, reconocimiento público de responsabilidad y acciones estructurales para garantizar que hechos como este no se repitan. Informó para Análisis Feminista Marlene Galván. Estamos de regreso aquí en la cabina. Recuerden nuestro número telefónico 5535-084761. También invitarles, recordarles nuestras redes sociales para que a través de ellas nos haga llegar sus comentarios, sus opiniones. Para nosotras es muy importante pues tener esta retroalimentación, así que nos va a poder encontrar en redes sociales como X, Facebook, Instagram, como CIMAC Noticias, y puede usar 2 hashtags. El primero es CIMAC Radio y el segundo Periodismo Feminista, y a partir de esto nos puede hacer llegar sus comentarios. Bueno, es Songolica, Veracruz, precisamente el lugar donde ocurren estos hechos. Y bueno, el 17 de diciembre, mi querida Carmen Herrera, que es la abogada de esta Asociación de Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, que es una de las organizaciones que se sumaron precisamente para acompañar, hay que decirlo, a las familias, a las hijas y los hijos de doña Ernestina, ir ante la Corte Interamericana para poder lograr lo que finalmente en diciembre del 2025 se logra, que es la sentencia hacia el Estado mexicano, por lo que Carmen Herrera nos estaba sintetizando de manera muy puntual de lo que la Corte Interamericana señala. Hay varios elementos, Carmen, que me gustaría que pudiéramos concentrarnos en esto que tú señalabas al inicio de esta entrevista, que tiene que ver con estos retos, ¿verdad? Que todavía enfrentan para que la sentencia sea cumplida a cabalidad, como lo decías. Te decía, el 17 de diciembre la presidenta dijo la sentencia se va a cumplir. Y no es que dude, pero déjenme ponerlo en entredicho un poco, porque en varias ocasiones, en el caso de Ayotzinapa, en concreto, el presidente entonces, Andrés Manuel López Obrador, dijo no iba a haber impunidad, y bueno, pues seguimos teniendo lo que tenemos. ¿Por qué? Porque nos llegamos a un callejón, Carmen, que es muy complicado, que es no tocar a los militares por parte de los gobiernos federal. En su caso, con Andrés Manuel, hoy veremos si la presidenta Claudia Sheinbaum abre esa puerta. No dudo que ciertas situaciones sociales como la clínica, los caminos, etcétera, se desarrollen. Pero aquí hay un tema nodal que tú colocas muy bien, que este abandono a la investigación judicial tendría precisamente que reabrirse en la lógica del acceso a la verdad. La familia de doña Ernestina merece tener precisamente el derecho a saber quiénes lastimaron a su madre y poder llevarlos ante la justicia. Efectivamente, creo que esta sentencia brinda al Estado, brinda a la presidenta Sheinbaum y al gobierno de la República la oportunidad de utilizar la sentencia para avanzar en su agenda que ha sido comprometida por este gobierno.
creo que de nuestra parte lo que tenemos es la expectativa hemos solicitado formalmente al Estado una hoja de ruta de cumplimiento de esta sentencia. Nos parece que es eso, es una oportunidad que esperamos sea cumplida. Hay unos parámetros. La Corte es muy clara en los resolutivos que deben ser cumplidos y también da un plazo de 1 año para rendir cuentas del cumplimiento. Eh, mm, bueno, luego de 19 años de litigio, 1 año más nos parece muy lejos, pero por eso hemos manifestado que hay muchas cosas que se pueden hacer ya, que se pueden hacer de inmediato, como la disculpa pública que esperamos sea ofrecida por la presidenta Sheinbaum, considerando que fueron las altas autoridades y en particular un expresidente de la República quien impidió que hubiera justicia en este caso. Creemos que debe actuar a la altura de las circunstancias, a la altura de los hechos y de los agravios que ocurrieron en contra de doña Ernestina, de su familia y de la sociedad, para el ocultamiento de la verdad en este caso. Y también creemos que es una oportunidad para avanzar en la lucha contra el racismo estructural que se vive en México, contra la discriminación múltiple que enfrentan las mujeres indígenas por razones de su pertenencia como pueblos, a los pueblos indígenas, por razones de género que de por sí como mujeres enfrentamos todas, y por las violencias y obstáculos que enfrentan para acceder a la salud, a la justicia, a la vida digna. Es una oportunidad también. Y la Corte ha ordenado al Estado también adoptar políticas públicas para evitar que estos hechos vuelvan a repetirse, especialmente en eliminar las barreras de acceso a salud y justicia, especialmente en Veracruz, pero también hacer un protocolo de investigación para eliminar esos estereotipos que desempeñaron un papel importante para impedir que hubiera justicia en este caso. Y un protocolo también de investigación que asegure que intervenciones como la de las altas autoridades en este caso no van a tener cabida en una investigación de este tipo, así como un ay, registro nacional de intérpretes en lenguas indígenas que esté disponible para todo mundo en todo el país. Este también es muy relevante, asegurar que tengan las capacitaciones necesarias, pero también la retribución necesaria, porque no se cubren, no se retribuye igual a alguien que traduce, que hace interpretación del inglés o cualquier otro idioma, a quien hace interpretación de una lengua indígena, y eso también es racismo. Carmen querida, ¿hay algún interlocutor en este momento con quien ustedes estén sentando para construir esa hoja de ruta, para pues ir haciendo que esta sentencia realmente camine y no pase como muchas otras que se vuelve tortuoso lograr que el Estado mexicano, que hay que decirlo, es el Estado mexicano, esté el gobierno que esté, la sentencia no caduca, no es que, le tocó a Sheinbaum, entonces el que viene no, no, el Estado es el que se hace responsable y es al que se le está llamando a cuentas. ¿Hay alguna interlocución con quienes están trabajando para lograr que la sentencia se cumpla? Sí, nos dirigimos formalmente ante la representación del Estado mexicano, en este caso, en la Corte, para solicitar esta hoja de ruta, que son un equipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Gobernación,
y tuvimos una respuesta formal de la Secretaría de Gobernación ofreciéndonos que están construyendo la agenda de ruta y que pronto nos convocarán a una reunión para dialogar, una vez que hayamos analizado su propuesta, dialogar los términos de cumplimiento. Creemos que es el primer paso fundamental para fijar las bases claras y también para acordarlas conforme al contexto y a las condiciones y a la gravedad de los hechos. Entonces, esa es la vía que estamos siguiendo. En estos 19 años que se dicen rápido, pero imaginemos lo que ha significado para las hijas. Para los hijos, yo veía la primera audiencia en la corte donde la hija de doña Ernestina tenía el altar, por ejemplo, cosa que la corte me parece que mostró esa sensibilidad de la necesidad de ese altar precisamente porque se iba a nombrar a doña Ernestina y en la cultura de ellas era muy importante una especie de pedir permiso a su espíritu, a su esencia de doña Ernestina para poder hablar de ella, cosa que realmente era muy emotiva. En, ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está, pues sí, las hijas, los hijos de doña Ernestina tras esta sentencia? ¿Qué les significa a ellos? Muchas gracias. Quisiera comenzar por decir que pudimos resistir estos 19 años gracias a las alianzas que logramos articular entre organizaciones locales como Cali Luz Marina, que trabaja en la Sierra Songolica, el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara, que trabaja también en la región desde Jalapa, em, el Centro de Derechos Humanos Robert y Ethel Kennedy, que tiene sede en Washington, y el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos. Pero el trabajo también fue clave para este trabajo, la intervención, la participación orientadora para este litigio de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas. Pensamos que es muy importante trabajar sobre la agenda de las propias mujeres y no solo desde nuestra mirada externa. Entonces ha sido clave esta participación de esta organización y solo así logramos resistir tejiendo esas alianzas. Y también decir que durante 13 años casi, no tuvimos contacto con la familia. La familia fue aislada. Como ustedes saben, como lo documentó muy bien los medios de comunicación, periodistas tan comprometidas como las que han sido parte de CIMAC, em, el trabajo de documentación de los medios de comunicación dieron cuenta cómo se orquestaron acciones para aislar a la familia, para bloquear la posibilidad de que impugnaran mediante ese viaje que hicieron, que organizó el gobierno del estado de Veracruz a la Basílica y que le estuvieron privados de su libertad durante varios días, como 2 semanas, que era justo el tiempo para impugnar la determinación de archivo de la investigación. Y después, cuando volvieron, ya encontraron otra comunidad que les reclamaba como el silencio, que el no haber seguido reclamando, pero estuvieron aislados de asesoría, aislados de la prensa y muy afectados. Entonces ellos decidieron aislarse totalmente de todo y fue difícil el acceso a ellas. Fue gracias al trabajo local de estas organizaciones, tanto Cali Luz Marina como el Centro Heriberto Jara, que se logró a propósito de la audiencia que tuvimos en 2020 ante la Comisión Interamericana. Se logró hablar con la familia, con los hijos de doña Ernestina, hijos e hijas, informarles qué estábamos haciendo, proponerles, preguntarles si querían ser parte, si estábamos bien o querían que dejáramos ahí todo quieto. Y ellos fueron anuentes a que continuáramos y se sumaron
y agradecemos su confianza para representarles ante la Corte Interamericana. Entonces fue un trabajo que se fue tejiendo conforme a las posibilidades y especialidad de trabajo de cada una de las organizaciones que hicimos parte de este proceso. Este símbolo de memoria de doña Ernestina y de permiso para hablar de ella en la audiencia fue muy, muy relevante, porque le dio como tranquilidad, le dio las condiciones a doña Marta Inés, la hija de doña Ernestina, para poder hablar de su madre en la audiencia con esa vela encendida, con esas flores, y que también creó un espacio propicio incluso de respeto, incluso de los miembros de la corte. El Estado tuvo que hacerlo también, los representantes del Estado y del público que pudo presenciar la audiencia. Entonces fue un elemento simbólico muy importante. Y bueno, en este proceso, Carmen, del cumplimiento para la sentencia, la hija, los hijos de doña Ernestina siguen acompañando el proceso. Para ellos, supongo, fue muy importante que el testimonio de su madre que dio cuando ellos van a verla, pudiera ser validado, porque lo que vivieron a lo largo de esos meses fue la estigmatización de el dicho de la víctima, es decir, ella no dijo lo que dijo, ella casi no sabía lo que estaba diciendo, la traducción no es exacta, etcétera. Y después, en estas 2 semanas, y con esto tendremos ya 2 minutos para cerrar, este secuestro prácticamente de la familia generó también, te lo digo como periodista que estábamos en ese momento siguiendo el caso, este rumor de que ellos habían recibido un dinero para quedarse callados y que parte de ese acuerdo con el Estado pues era el viaje a la basílica, el viaje a todo el mundo. Es decir, eso era lo que también se filtraba alrededor de la prensa, mi querida Carmen. Sí, ese fue la apuesta que hizo el gobierno para bloquearles, para neutralizar la posibilidad de denuncia y que les funcionó. Por eso vivieron aislados tanto tiempo. Sí, el Estado hizo cosas con los fondos públicos, como modificar la casa de doña Ernestina, que era pues, una casita de palma al modo tradicional desde su cultura, y se la hicieron de cemento. Cuando volvieron del viaje ya era otra casa de doña Ernestina, era un cuarto de cemento, le reacomodaron sus cosas, y eso hicieron con cada una Peto, de las pertenencias de la familia. Entonces, esa fue una agresión, una invasión claro. a su cultura y a su entorno que les causó todas esas afectaciones, que tienen que ser reparadas. Es parte de lo que la Corte está ordenando y que ahora, siguiendo mucho trabajo que están haciendo, especialmente el Centro de Servicios Municipales, con la familia, para que sean parte, y también con la comunidad, para que sean parte de la construcción de unas acciones reparadoras, hasta donde sea posible. Dijo doña Marta, y con esto voy cerrando también, eh, en una entrevista que se le hizo hace poco, dijo: la Corte nos dio un poco de justicia para lo que hemos vivido. Y ella tiene toda la razón. O sea, es muy difícil como abogados, como instancias de protección de derechos humanos, llegar al fondo y a la dimensión de las afectaciones. Y pues siempre se trabaja y trabajamos para tratar de cubrir lo más posible y de reparar esos daños, que esperamos que en esta nueva oportunidad que tiene el Estado de responder frente a estos hechos vaya hasta el fondo y no se quede corto. Está en silencio. ¿Ya me escuchas? ¿Me escuchas? Ahora sí, ahora sí.
Perfecto. Con lo que quiero concluir esta entrevista es uno, decirte que desde Análisis Feminista estamos muy al pendiente de lo que venga, así que por favor siéntete con toda la confianza de informarnos cómo va, igual te estaremos buscando, pero me parece que este es un caso que la sociedad, como tú lo decías, se vio agraviada, perdón, digamos, en la verdad, en lo que ocurrió, en fin, y por ello es tan importante que sepa qué va pasando en en toda la amplitud de la sentencia para poder ir acompañando también este proceso. Carmen, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Te estaremos buscando para saber cómo va el tema y bueno, esperemos que al cumplirse el año de informe a la Corte, los avances sean importantes y para ti y para todas las organizaciones, pues nuestro reconocimiento por la tarea hecha tan respetuosa con las familias y el acompañamiento que han dado a lo largo de estos años. Muchísimas gracias a ustedes por todo el interés, el trabajo de documentación que han hecho y esperamos que sí, esta sentencia sea una herramienta de justicia. Enero va a ser clave para tener respuestas y conocer la dimensión de la respuesta del Estado. Así que estaremos pendientes, esperemos que sea un buen augurio esta hoja de ruta primera que les hagan llegar y esta propuesta. Estaremos al Muchísimas pendiente, Carmen, muchísimas gracias. gracias. Vamos a ir a un corte de estación, no se vaya, seguimos con más temas. Obviamente Venezuela no la podemos olvidar, así que hablaremos también de ello. Estamos en Análisis Feminista, volvemos. Estas son las efemérides de la semana. El 7 de enero del año 2000, se instituyó en el Congreso del Estado de Coahuila la Comisión de Equidad y Género, un paso significativo hacia la promoción de políticas públicas enfocadas en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Esta comisión marcó un hito en el fortalecimiento de la perspectiva de género en la legislación estatal, buscando garantizar la inclusión, el respeto y la justicia para las mujeres en la entidad. el 8 de enero de 1896, apareció en Argentina el periódico La Voz de la Mujer, diario de propaganda anarquista, una publicación representativa de un núcleo altamente radicalizado de la sociedad, entre el feminismo y el comunismo anárquico. Sus editoras fueron Virginia Volten, Pepita Guerra, Teresa Marchisio e Irene Simargini. Fue el primero en su tipo de América Latina. el 8 de enero pero de 1996, falleció en España Carmen Conde Avellán, poeta, prosista, dramaturga, ensayista y maestra, considerada una de las voces más significativas de la generación poética del 27. Fue la primera mujer que ingresó a la Real Academia de la Lengua, sentando un precedente en la historia de las letras españolas. el 9 de enero de 1908, nació en París, Francia, Simone Lucie Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir, también conocida como Simone de Beauvoir, filósofa, escritora, profesora y activista. Fue una destacada luchadora a favor del aborto en su país y una de las firmantes del Manifiesto de las 343, y fundó junto con otras feministas la Liga de los Derechos de la Mujer. el 11 de enero de 1882, nació en Guerrero, México, María de la O. Barriga, luchadora agraria y defensora de las mujeres, quien publicó los periódicos El Pueblo y La Verdad. En 1937, organizó la Unión Fraternal de Mujeres de Acapulco. Para febrero de 1941, promovió la creación del Frente Único de Lucha en contra de la Carestía, los centros de vicio y la elevación de alquileres. el 11 de enero de 1980, falleció en La Habana, Cuba, Celia Ester de los Desamparados Sánchez Manduley, conocida como Cecilia Sánchez Manduley. Fue guerrillera de la Revolución Cubana y la primera mujer que ocupó la posición de soldado combatiente en las filas del ejército rebelde, y la principal promotora de la creación de las Marianas, el pelotón femenino nacido en honor a Mariana Grajales.
Ya estamos de regreso aquí en Análisis Feminista. Recuerde el número de cabina 5535084761. Síganos en nuestras redes sociales como CIMAC Noticias. Háganos llegar sus comentarios, sus opiniones. Para nosotras es muy importante realmente tener esta retroalimentación de nuestro público. Y bueno, saludar a Radio Monarca 106.7 de FM, esta radio que se suma a esta voz feminista que hacemos desde Análisis Feminista y desde CIMAC Radio. Esta Radio Monarca está ubicada en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán de Ocampo, y también a Radio Joco 106.9 de FM, que está ubicada en el municipio de Jocotitlán, Estado de México. Gracias por sumarse en vivo. Estamos retransmitiendo a estas dos con estas dos radiodifusoras. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, lo ocurrido en Venezuela no lo podemos pasar por alto. No podemos creer que ya fue y que hay que detenernos, hay que seguir analizando lo que los hechos nos están diciendo y sobre todo detenernos en lo que puede ser para las mujeres venezolanas y para las mujeres en nuestro país y en la región en materia de derechos humanos. Esto no es una acción sencilla del imperio, así que hay que analizarlo y por eso agradezco enormemente a Vanessa Marcano. Ella es consultora en igualdad de género venezolana en México desde hace 8 años y los datos están correctos. Vanessa, gracias por estar, bienvenida. ¿Cuál es tu lectura de lo que ocurrió en los primeros días de este nuevo año 2026 que a la región y al mundo entero lo ha movido y lo ha simbrado? Vanessa, bienvenida. Muchas gracias, Lucía, por la invitación a tu programa y gracias también por abrir estos espacios de reflexión, porque creo que todavía estamos digiriendo la noticia y Por, porque se te está entrecortando tu voz. Exacto, si cerras tu cámara para que te escuchemos con nitidez. perfecto. Bueno, te decía que, bueno, te agradezco mucho la invitación a tu programa y también gracias por abrir un espacio para reflexionar sobre esto, porque creo que es algo que está, bueno, todavía en evolución, no tenemos una opinión todavía muy concreta, aunque por supuesto venezolanos y venezolanas estamos muy, muy atentas a lo que está ocurriendo, porque bueno, son muchísimos años en los que la democracia se ha visto bastante disminuida en nuestro país, bastante mermada, aun cuando se han realizado una serie de elecciones, pues tenemos conocimiento. Yo no soy analista política, ni mucho menos, solamente te voy a dar las impresiones que yo tengo de acuerdo a lo vivido, a mi testimonio personal y por supuesto con mi visión feminista del tema. Pero definitivamente es un país con 8 millones de emigrantes. Eso hay que tenerlo en cuenta. De esa emigración hay muchísimas mujeres que han salido con sus hijos o sin sus hijos para procurar un mejor futuro para sus hijos, cuidados por sus madres en Venezuela. Y bueno, han atravesado situaciones muy críticas, como por ejemplo el paso del Darién, donde sabemos que un montón de mujeres incluso ha fallecido en ese paso. Y lo que habría que analizar es por qué, porque ocurre una migración tan profunda y tan masiva en nuestra región sin precedentes. De hecho, la emigración de Venezuela ha sido comparada, e incluso han dicho que ha superado la emigración de Siria cuando tuvo su guerra, que apenas ahora la están restableciendo algunas instituciones localmente. Ya pudimos ver incluso en medios cómo hubo una vuelta masiva a Siria de toda esa migración que ante la esperanza de volver a su país en, en un ambiente un poco más seguro, pues retornaron de forma masiva. Así que para venezolanos y venezolanas es muy
crítica la situación. Por supuesto, estamos con un deseo de que se resuelvan los problemas de origen, pero también, y eso es una opinión personal mía, siento que las medidas que se han tomado pues reflejan el orden en el que nos movemos, que es un orden patriarcal, de dominación, de imperialismo, bueno, entender que un país con mucho más poder que el nuestro puede, bueno, ingresar, tomar a este presidente, entre comillas, porque también me uno al sentir de que el gobierno, en teoría, que teníamos en Venezuela, pues en teoría fue electo democráticamente, pero hay importantes dudas sobre esto. Ahora bien, ¿quién ejerce el poder? ¿No? Habría que hacerse la pregunta, ¿quién ejerce el poder? ¿Desde dónde se ejerce el poder? Y también qué tipo de poder, ¿no? Porque estamos ante un ambiente bastante de violencia normalizada, digámoslo así. Podemos escuchar incluso testimonios de personas de mi país diciendo que esto era lo más esperado para poder resolver la situación en el país, pero por otro lado, realmente eso es lo que queremos. Queremos pasar de unas manos autoritarias o autócratas a otras manos autoritarias y autócratas. Eh, no Ah, sé, es son preguntas que... absolutamente, Vanessa, me parece que esta pregunta es parte de lo que hay que hacer porque creo que hay unos reduccionismos muy peligrosos en estos momentos, ¿no? O estás a favor de Maduro y entonces en contra de la invasión, cosas por el estilo. Me parece que no podemos resumir las cosas a blanco y negro. Lo que tú decías, estamos viendo un proceso y es muy complicado y estas preguntas que te haces me parece muy, muy pertinente. Sin duda, los retos de lo que venga ahora con esta presidenta interina, con Dilcia, me parece que se está jugando bastante cosas. Lo declarado por Trump de los miles de barriles que tendrán que ser entregados, etcétera. ¿En qué condiciones quedan las venezolanas? Porque, digo, más allá de la negociación o de estas declaraciones del presidente Trump, ¿no? Pues estamos hablando de vidas concretas, que son vidas, ya sea que estén dentro de Venezuela o fuera de Venezuela, que no necesariamente salieron porque fue una decisión de quiero viajar a otro país, sino necesito salir. En fin, ¿qué se juega en materia de los derechos humanos de las mujeres venezolanas? Bueno, imagínate, primero habría que analizar lo anterior a esta intervención, porque sería responsable de mi parte no hablar del oscurantismo de datos que ha habido en Venezuela en los últimos 25 años. Es decir, eh, yo admiro a México por tener a su INEGI y tener su encuesta del uso del tiempo y tener instituciones y organizaciones que se dedican a levantar data. En Venezuela eso no existe. En Venezuela no tenemos sino datos que recogen pequeñas organizaciones feministas con muy bajos recursos para poder denunciar el impacto de la pobreza extrema que se ha vivido en Venezuela en los últimos años. Y por supuesto, todas sabemos y además en este contexto feminista que las mujeres somos las personas más pobres del mundo entero y Venezuela no se escapa de esa realidad. Y sobre todo en un contexto político, económico y social en el que llevamos más de 20 años viviendo el deterioro de la economía de la familia venezolana, en la que precisamente es una de las causas de 8 millones de emigrantes. La emigración venezolana no es en búsqueda de hacer un máster en otro país. Lo digo por mi propia historia. Yo viajé en el año 2000 con los privilegios que tengo a España a hacer un máster por un año. Y regresé a Venezuela en el 2005 y tuve que volver a salir por necesidad en 2017.
O sea, ese es un pequeño testimonio, por supuesto muy privilegiado, porque yo tuve la oportunidad de salir en avión con mi hija siendo mamá soltera y con mi madre buscando mejores oportunidades para mi hija Julieta. Entonces, y bueno, ya sabemos lo difícil que es emigrar siendo mamá y con todas las interseccionalidades que puede haber allí, ¿no? Entonces, definitivamente una emigración de 8 millones de personas, podríamos hablar muy poco de derechos humanos, porque definitivamente la falta de derechos humanos es la que hace que una migración de esa cantidad de personas tenga y le urja salir del país buscando alimentos, básicamente. Y nadie atraviesa el Darién por gusto ni por turismo, sino atravesando situaciones muy adversas con grandes violencias para las mujeres. Sabemos de reportes de violaciones a mujeres y niñas. Sabemos que se paga a las mafias de estos lugares con violaciones con los cuerpos de nuestras hijas y de nuestras mujeres para poder pasar por el Darién. Así que ya sabemos que las mujeres somos las que más sufrimos en las situaciones extremas de guerra o de violencia. Y nada indica que esto vaya a ser una transformación a algo mejor, ¿no? Así que por lo menos el hoy. Y cuando Trump dice en uno de sus tweets, que bueno, ese es el canal de comunicación formal que parece que está utilizando, que dice que va a esperar todos estos millones de barriles de petróleo y que Estados Unidos va a asegurar que esa ganancia la reciba el pueblo venezolano, yo me pregunto de qué manera. También me pregunto si en manos de Delcy Rodríguez eso va a ser una realidad, porque Delcy Rodríguez ha sido parte del sistema anterior y lo que estamos viendo es que ella pues está, entre comillas, colaborando con este régimen para salvarse de otros tipos de sanciones. Y ya sabemos que ella y su hermano están sancionados por parte de Estados Unidos eh, por varias razones. Entonces, realmente esto es una narrativa que se queda solo en narrativa, no sabemos el cómo, quién realmente asegura que ese retorno del petróleo a Estados Unidos, como ellos lo quieren hacer ver, signifique un beneficio para el pueblo venezolano, me queda bastante en duda, sobre todo la ejecución. Y por otro lado está María Corina Machado, que lleva años trabajando por un sistema más democrático en el país, tratando de ser vocera de un sentir de la gran mayoría de la población venezolana. Bueno, cómo fue disminuida por Trump en una rueda de prensa en un segundo. Y aquí este señor pues es el que manda, es el que dice, y yo pondría en tela de juicio si eso realmente es democracia, si eso es realmente lo que llamamos democracia, es lo que queremos, o es autocracia, ¿no? Que es un poco lo que él ha demostrado en sus dos periodos presidenciales, pasando por alto a todas las instituciones formales. Y bueno, esas son las preguntas que yo pienso que debemos hacernos. Yo, alejada de haber celebrado lo que ocurrió recientemente, estoy bastante preocupada, pero estamos en alerta, muy atentas a las noticias y entender cómo se va a desarrollar esto. Yo celebro que haya un movimiento, es lo único que pudiera decir, porque tenemos 25 años, bueno, de un periodo bastante estático, digámoslo así, donde no se ha permitido otras voces, donde los órganos públicos han estado completamente dominados por un solo partido político, digámoslo así, que se da la mano y se aplaude cualquier medida. Y yo creo que eso tampoco es democracia. Entonces, pues no puedo aplaudir la forma en que esto ha ocurrido. Me hubiera gustado como venezolana que realmente hubieran ocurrido, se hubiera reconocido las elecciones del año pasado en el que se daba por ganadora a Edmundo González, apoyado por María Corina. Pero fíjate, esas elecciones incluso estuvieron bastante limitadas porque el gobierno de Venezuela, liderado por Maduro, no permitía a la diáspora venezolana votar. Es decir, que había al menos 7, 8 personas que no podíamos votar por las elecciones en nuestro país desde el país donde estuviéramos. Es decir, yo desde Ciudad de México no podía votar, ni siquiera ir a Venezuela a votar. Entonces, no podemos hablar de una democracia anterior tampoco.
Entonces, por eso es que es tan complejo el caso de Venezuela. Y por eso hay tanta división entre los mismos venezolanos y venezolanas, porque por supuesto celebramos que ocurra un cambio. Yo pongo en duda la forma de ese cambio, pero también vemos que no, como que no había otra opción, ¿no? Pareciera que no hubiera otra opción. Por supuesto, aquí hay que dejar muy claro cuáles son los intereses de los países en Venezuela, que es en los recursos naturales que tenemos, y eso no hay que perderlo de vista. O sea, si estamos hablando de patriarcado, extractivismo, desde dónde se ejecuta el poder, pues ahí está clarísimo que lo que se quiere es extraer los recursos que tiene Venezuela, que tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo entero. Que sin lugar a dudas, como bien lo señalas, estamos mirando el desarrollo. Las preguntas que has hecho, Vanessa, me parece más que pertinente. No se trata de poner esquinas, digamos, de en qué esquina estás, sino analizar con mucha calma y mucho detenimiento lo que está pasando porque el desenlace en Venezuela es un desenlace para la región de América Latina y por eso, y para el mundo, yo diría, y por eso es tan importante no dejar de seguir reflexionando de lo que significa hoy en día Venezuela, mi querida Vanessa. Muchas gracias, Lucía. Aquí estoy para ustedes y siempre a tus órdenes. Te agradezco muchísimo que te hayas sumado a esta reflexión y agradecer también a nuestro público que nos haya acompañado a esta hora de análisis feminista. Como siempre, agradecer la producción que estuvo a cargo de Lucero Zamora. En la asistencia de producción, Abril Holguín, Marlene Galván, quien realizó el guión y las cápsulas que escuchamos. Pues le recuerdo que nos puede escuchar de manera simultánea en Radio Monarca 106.7 de FM. Esta radio está ubicada en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán de Ocampo. También a Radio Joco Saludo 106.9 de FM, la radio ubicada en el municipio de Jocotitlán, Estado de México. Yo soy Lucía Lagunes Huerta. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 11 de la mañana en una emisión más de Análisis Feminista. Feliz año 2026. Nos escuchamos el próximo miércoles. Tenga excelente semana, excelente fin de semana. Hasta pronto. Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas.